orden, también es extensiva para todos los trabajadores del ámbito, pero en ninguna parte de la norma prohíbe que el sindicato minoritario negocie. Sin embargo, eso mucho depende del empleador. Si el empleador tiene la facultad o digamos, la voluntad de poder negociar con el sindicato mayoritario paralelamente o posteriormente con el sindicato minoritario a efecto de evitar cualquier tipo de complicaciones, bienvenidos sean estos resultados. Ahora hablemos de niveles de negociación. En el sector privado tenemos negociación de empresa. Cuando se aplica a todos los trabajadores de una empresa o los de una categoría, sección o establecimiento determinado de ley. ¿Qué significa? Una empresa X, sea minera, pesquera, agraria, lo que sea, dentro de su empresa puede tener uno o más sindicatos. Entonces, como ya dije previamente, los sindicatos debidamente organizados o a través de una coalición también señala la norma, por ejemplo. ¿Qué es una coalición? Coalición viene a ser una reunión de sindicatos, ¿no? Donde no todos van a tener una sola palabra, sino nombran sus dirigentes que tienen la voz o la facultad de negociar. Entonces, no necesariamente forman una federación ni confederación, sino una coalición viene a ser una reunión por un objetivo específico. Acuérdense ustedes de los consorcios que realizan las empresas. 2, 3, 4 empresas forman un consorcio para un objetivo específico. Construyen una carretera, un puente, qué sé yo, y cada uno puede llevar su contabilidad o contabilidad uniforme. De la misma forma, en los niveles de negociación de empresa existen N sindicatos, pueden formar una coalición sin necesidad de formar una federación ni confederación y pueden negociar con el empleador, ¿no? Pero la norma también prevé que pueden negociar con el sindicato mayoritario sin que niegue la posibilidad de que el sindicato minoritario pueda realizar su negociación colectiva también. Muy bien. Derrama de actividad. Eso lo habíamos visto con antelación en lo que era libertad sindical. Dice cuando comprende a todos los trabajadores de una misma actividad económica o parte determinada de ella. Y de gremio cuando se aplica a todos los trabajadores que se ven una misma profesión, oficio o especialidad. Miren, derrama de actividad y derrama de gremio mayormente no se ve a nivel regional, sino a nivel nacional. Por ejemplo, cuando hay una negociación colectiva en el sector estatal, juntan a 5 confederaciones, ¿no? Y es de gremio, ¿no? O de rama de actividad, de acuerdo a cómo está especificada la presentación del pliego, y negocian con un solo representante, que sería el Ministerio de Economía y Finanzas para todos. Entonces, este tema no lo vamos a ver, pero si se ve en buena hora, ya sabemos de qué se trata, pero lo importante es que tengamos el pleno conocimiento de una negociación colectiva a nivel de empresa. Ahora, se debe tener presente que si no existe un convenio colectivo anterior, miren, para que se pueda negociar un convenio colectivo, debe de presentarse, dice la norma, con 30 días antes del vencimiento del convenio colectivo que está vigente. Por decir, si el convenio colectivo termina el 31 de diciembre, yo puedo presentarlo hasta el 1 de diciembre o 30 de noviembre, ¿no? Para que se pueda iniciar una nueva negociación del siguiente convenio colectivo. Esta parte de la norma dice, si no existe convenio colectivo anterior, quiere decir que sea un primer pliego de reclamos, las partes de común acuerdo definirán el nivel, siendo que esto es en caso de que no haberlo, la negociación se llevará a cabo a nivel de empresa. Bien. De existir convención anterior para negociar en el nivel distinto, se necesita el acuerdo de partes, no pudiendo fijarse el nivel de negociación por acto administrativo o laudo arbitral. Niveles de negociación en el sector público. Esto está muy claro en el Decreto Supremo 08-2022 PCM y en la Ley 31-188. Aquí más claro lo vamos a diferenciar. Segundo. Ya, el Decreto Supremo 040 señala, a ver, vamos a abrir acá un ratito. Ya, la Ley 31-188, en su artículo 5 señala niveles de negociación colectiva. El nivel centralizado, que es lo que tenemos aquí a la vista, el nivel centralizado, dice, es la que se realiza en una única negociación
con la representación mayoritaria de los servidores de las entidades comprendidas en el alcance del presente dispositivo, indistintamente de su régimen laboral de vinculación. Señores, todos los años ya está habiendo negociación colectiva a nivel centralizado, como les refiero. Designan a 5 confederaciones. Estas confederaciones agrupan federaciones y las federaciones agrupan sindicatos. Estas confederaciones negocian el pliego de reclamo con el Ministerio de Economía y Finanzas y es de aplicación para todos los trabajadores del sector público. Por eso se le ha puesto nivel de negociación sector público. En el sector privado es diferente, ¿no? Tiene que haber un pliego de reclamo anterior, a quién le corresponde, cómo le corresponde. En cambio aquí lo tenemos totalmente diferenciado en el Decreto Supremo 08 también. ¿Y qué cosas son la negociación colectiva a nivel descentralizado? ¿Qué es lo que significa esto? Ahí lo que le comenté hace un rato. Si tengo un pliego de reclamos del mayoritario, la norma no prohíbe que el minoritario también negocie. A ver, si se están haciendo una negociación colectiva a nivel centralizado, eso significa que los demás sindicatos no pueden negociar. Para eso está la negociación colectiva a nivel descentralizado. Sí se puede negociar, siempre que no se negocie los mismos puntos que se vienen negociando a nivel centralizado. Por decir, si el nivel centralizado está negociando un incremento de remuneraciones y en las mejores condiciones de trabajo, por decir así, digamos, alimentos, ¿no? O los pasajes, qué sé yo, en la negociación colectiva a nivel descentralizado, en el pliego de reclamos no puede estar, y si lo están, no lo van a tocar, que son las remuneraciones y también que serían los pasajes para asistir al centro de trabajo. Entonces, no puede existir doble negociación en la administración pública. Eso está prohibido por norma. Y es una parte de la norma también señala que si eso se realiza, es nulo de pleno derecho. ¿Qué significa? Que si la norma no lo contempla, no le da viabilidad para que puedan desarrollar este tipo de negociación, el resultado que tengan, positivo o negativo, no va a ser favorable. Entonces ya tenemos claro cuáles son los niveles de negociación colectiva. Ahora vamos a hablar de la capacidad que se tiene para negociar. De acuerdo a los niveles de negociación, el sindicato de empresa dice, el sindicato respectivo o a falta de este, los representantes elegidos por la mayoría absoluta de los trabajadores. A ver, dentro de una empresa existen 100 trabajadores, vamos a poner el caso. Tienen el número suficiente para formar un sindicato. Si esa empresa tiene un sindicato o tiene 2, entonces los que tienen capacidad para negociar son los sindicatos. Se determinará quién será el mayoritario. Pero si una empresa tiene menos de 20 trabajadores, tiene 15 trabajadores o 18 trabajadores, ¿podrá realizar negociación colectiva? Si la norma señala, para que se constituya un sindicato y pueda subsistir, necesariamente deben ser 20. De rama de actividad u otra actividad, 50 trabajadores. Entonces, si en una empresa o empresas tienen hasta 19 trabajadores, ¿podrán negociar? ¿Podrán tener negociaciones colectivas? Pues sí, la norma tampoco no lo prohíbe. Es más, en esta parte señala, si tiene menos de 20 trabajadores, sencillamente habla de los delegados. Entonces dice, los delegados elegidos por mayoría absoluta, que deben ser 2 cuando son menos de 20, se presentan ante la autoridad de trabajo pidiendo ser reconocidos como delegados. Y la autoridad de trabajo, igual que el sindicato, se verifica los procedimientos, las actas, las firmas, digamos, y la declaración jurada. Si está conforme, se le otorga el reconocimiento de delegados. Y con ese reconocimiento otorgado por la autoridad de trabajo pueden negociar los representantes de los trabajadores, denominados delegados porque son menos de 20, con la empresa o los representantes de la empresa. Ahora hablemos de rama de actividad o de gremio. La organización sindical o conjunto de ellos de la rama o gremio correspondiente. Esto ocurre, señores, acuérdense que todos los años el sindicato o los sindicatos de construcción civil, debidamente agrupados, negocian con la CAPECO. Entonces, ¿qué cosa es la CAPECO? Cámara Peruana de Construcción. Todos los años hacen una negociación y tienen un resultado que son el incremento de sus remuneraciones. Tanto gana el peón,
Tanto gana el oficial y tanto gana el maestro, ¿no? Entonces, al tener ese tipo de diferencia remunerativa producto de una negociación colectiva, el Ministerio de Trabajo aprueba mediante resolución ministerial ese acuerdo, de tal manera que es de carácter oficial para que se aplique en todas las empresas que tienen construcciones de más de 70 UIT. Entonces, si es así, los trabajadores ya saben cuánto van a ganar porque tienen una, digamos, una escala remunerativa. Ahora, tienen una escala remunerativa aprobado y se aplica a nivel nacional, correcto. Si dentro de una empresa de construcción civil que tenga, llamémosle 40, 50 trabajadores, o 60, o 100 trabajadores, podrán formar comité de delegados. En la negociación colectiva entre la CAPECO y los gremios de construcción civil, dentro de uno de sus articulados señala con absoluta claridad de que se le va a permitir la creación de comité de delegados. No dice en qué número, no dice su cuantía, ni la forma, ni nada. Entonces, eso hace de que, digamos, su presentación solo cumpla ciertos requisitos básicos y también se le pruebe el comité de delegados. Ahora, ese comité de delegados tiene diferentes funciones. Una de ellas es supervisar o supervigilar que los trabajadores ganen igual que la escala remunerativa aprobada por CAPECO o en la convención colectiva vigente. Y tampoco no quiere decir y tampoco está prohibido que ellos negocien algunas condiciones de trabajo. La remuneración es muy difícil porque ya está en una escala, pero mejorar sus condiciones de trabajo sí es posible que negocien. O si es posible que lleguen a un acuerdo con el empleador, eso no está prohibido. Entonces, siempre el trabajador debidamente organizado tiene capacidad para negociar. Pero si ya tiene una negociación como sindicato, como empresa, y quiere, o como somos muchas veces, Pepe el Vivo, queremos seguir aprovechando, entonces el empleador le puede decir, ¿sabe qué? Ya tengo una negociación colectiva contigo y eso lo respetamos. Lo demás, no podemos negociar porque ya terminé contigo. Obviamente, pues no puedes tener 2, 3, 4, 5 negociaciones colectivas en un año. Entonces, ninguna empresa va a aguantar eso. No va a aguantar no porque no quiera, sino que económicamente no es viable. Bien, dice, de existir varias organizaciones sindicales en un mismo ámbito, se confiere legitimidad negociar al sindicato que afilia a la mayoría absoluta de los trabajadores, correspondiéndole la conducción de la negociación colectiva. Eso lo decía que está en el artículo 9 del decreto de ley 25.193, en la cual señala de que aquel sindicato que afilia a la mayoría absoluta quiere decir 50 más 1, le corresponde llevar a cabo la negociación colectiva. Y el resultado de ella también se aplica a los sindicatos minoritarios. Vuelvo a repetir, no existe prohibición en la ley que el sindicato minoritario pueda negociar, sino que acá dice que el sindicato mayoritario lo representa, pero tampoco existe una prohibición para que ellos puedan negociar, es decir, los minoritarios. Miren, una negociación colectiva, ¿en qué momento se inicia? A ver, cuando un sindicato o grupo de sindicatos presentan un pliego de reclamos. En el sector privado presentan un pliego de reclamos, 30 días antes de que vence el pliego de reclamos anterior. Ellos ponen dentro del pliego de reclamos, dice la norma, que debe de estar con cláusulas, ¿no? Cláusulas de acuerdo, ¿no? Por ejemplo, el sindicato, bueno, la empresa X se compromete a, digamos, a mejorar las condiciones de trabajo en el siguiente sentido. Los zapatos de seguridad deben tener tal cosa, tal cosa, tal cosa, ¿no? Lo que puedan acordar. Entonces, una cláusula de convención, una cláusula de acuerdo, ¿ya? Es como que ustedes conversan con una... ¿En qué quedamos? Juan, José, Pérez, María, qué sé yo? Acordamos que las partes podemos aportar tal cosa para solucionar este problema. Más o menos en esa situación se presenta un pliego de reclamos con las cláusulas que sostengan un acuerdo entre las partes. Bien, presentado el pliego de reclamos, el sindicato va a presentar el pliego de reclamos a la empresa y ocurren también algunas cosas. La empresa le recibe, muy bien, como también no le puede recibir, porque puede ocurrir, ¿verdad?
Tú vas con tu pliego de reclamo, la empresa te dice, no, ¿sabes qué? No quiero negociar contigo y no, presidente, no te recibo nada. Que también puede ocurrir. Y si la empresa no te recibe, ¿qué puedes hacer? No te vas a ir a quejar, o a dónde te vas a quejar. Oh, señor, es una fila y no me quiere recibir. Eso sería también digamos, una medida de fuerza, pero, o una medida de queja, pero no es el resultado de la negociación. Leyendo un poquito, entre la línea de la norma señala que si la empresa se niega a recibir, entonces tu pliego de reclamo lo presentas ante la autoridad administrativa de trabajo, que es la dirección de trabajo. Señores, presento mi pliego de reclamos con la empresa tal por su negativa de recepción. Ya está. Lo presenta por mesa de partes, se deriva al área correspondiente, que es la subdirección de negociaciones colectivas, y entonces ahí abre expediente y notifica a la empresa, señores, empresa X, pliego de reclamo del sindicato de tu empresa. Ahí no se puede negar a recibir, porque hay forma de notificación, y a partir de esa fecha de presentación o entrega por parte de la autoridad de trabajo, corren los plazos para que se inicie el trato directo. La figura que ven ahí. Entonces, se inicia el trato directo. En el trato directo, señores, ¿por qué se llama negociación o trato directo? Porque solo las partes intervienen, sindicato o sindicatos y la empresa. A unos le llaman mesa de trabajo, otros le llaman mesa redonda, mesa de negociaciones, el nombre que quieran poner, pero están tratando un pliego de reclamos. Entonces, en ese pliego de reclamos, previo a la presentación del pliego de reclamos, previo a la presentación, existen varias cláusulas anteriores. Una de ellas es de que el sindicato tiene la facultad de pedir información socioeconómica financiera a la empresa. Entonces el sindicato, señores empresas, envíame tu balance, tu estado de ganancia y pérdida, tu patrimonio, envíame digamos, tu programa de desarrollo social, etcétera, 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 ¿no? O tu programa de inversiones, por decir, ¿no? Que voy a construir una planta, voy a construir esto, lo otro, aquello. Entonces, ¿cuál es la finalidad de que el sindicato pida información? Imagínense que sean, pesqueros, y muchos de ellos no conocen, pues, qué significa un balance, un estado de situación, un estado de ganancia y pérdida. Pero eso no quiere decir que ellos no lo tomen en cuenta. Tienen la facultad de contratar un abogado, un economista, un contador, un administrador. Explícame este tema. Y ellos, definitivamente, la norma dice que en una negociación colectiva pueden ser asesorados. No dice si por abogado o por ingeniero, o por algún profesional que ellos juzguen por conveniente, que le va a plantear la solución a su pliego de reclamos. Por decir, antes se veían estos casos, hoy día ya no se ve. El sindicato se sienta en una mesa de negociación con la empresa y le dice, señores, la empresa, permítame proyectar, y agarra su proyector y presenta el balance de la empresa del año 2020, 21, 22, 23, 24 y junio 2025, por decir así, ¿no? O mayo 2025. Miren, en nuestra gráfica tienes una utilidad creciendo. 2020 va creciendo, 2021 más, 22, quiere decir que el esfuerzo de los trabajadores está dando resultados, por lo tanto tienes, de acuerdo a tu estado de movimiento de patrimonio neto, tu estado de resultados, tu empresa tiene la capacidad de poder darnos un aumento de 100 soles, 200 soles, qué sé yo, de acuerdo a los análisis que hayan realizado. Entonces la empresa va a decir, ah, caray, para eso ha servido mi información. Claro, pues, para eso sirve la información, para que se sienten en una mesa de negociación con las mismas condiciones. Acá no, yo soy el administrador, yo sé cuánto ganas o sé cuánto voy a ganar como empresa, y tú como eres trabajador no sabes nada. Y te digo, no te doy porque no tengo plata. No, no es así. En una negociación colectiva o trato directo, ambas partes deben tener, si no el mismo conocimiento, sino las mismas, digamos, herramientas para poder negociar. Llamémoslo así. Bien. Entonces, lo proyectó, ya sabe cuánto va ganando, cuánto va creciendo, su capacidad en gasto, y este pliego de reclamo le va a decir, mira, esto te va a costar 100,000 soles más y te representa el 0,08% de tu utilidad, por lo tanto, es totalmente válida mi petición. ¿Ya está? Y la empresa dirá, pues mira que mis inversiones así, mis inversiones allá, estamos, digamos, recuperando, reparando, comprando, mejoramiento para usted, va a exponer sus motivos por el cual no pueda darle, le puede dar la mitad, le puede dar más, o tal vez aceptar todo lo que le pide.
sea, en la negociación colectiva puede ocurrir de todo. Muy bien. Pueden haber 2 negociaciones, 3, 4, 5, 6, 20, qué sé yo, las que resulten necesarias, dice la norma, para que puedan llegar a un acuerdo definitivo, a un acuerdo con satisfacción para las partes. Lo que nosotros tratamos de hacer es lo que, digamos, la técnica de Harvard, que es ganar-ganar, ¿no? O sea, que ambas partes ganen, o que se sientan ganadores, no que pierdan, que es lo importante. Dentro de la negociación colectiva, ahora ha salido, digamos, precedentes vinculantes, en la cual existe en que no llegas a ningún acuerdo, entonces, ¿qué hago? La empresa no me quiere dar nada, ¿qué hago? Ah, está la autoridad de trabajo. Entonces, de acuerdo a la norma, dice, voy a ir a la etapa de conciliación. Pero para presentarte a la etapa de conciliación hay requisitos. Una solicitud simple y tienes que probar o tienes que levantar un acta que no han llegado a ningún acuerdo en la etapa de trato directo. Es lo que dice la norma. Señores, levanta un acta. La empresa dice, ¿sabes qué? Yo no firmo eso. Seguimos negociando, porque esa es la posibilidad de poder ampliar el tiempo de diálogo. Caben las posibilidades, señores. Una cosa es la teoría y en la práctica te das cuenta de que no es lo que uno ha leído en la teoría, sino aparecen nuevos indicios, nuevas formas, digamos, nuevas técnicas de negociación. Entonces, ahí tú tienes que ver cómo actúas para el siguiente paso. Dentro de ellos, dentro de los presentes vinculantes, existe las actuaciones de mala fe. ¿Y a qué se le denomina mala fe? Cuando la otra parte le dice, sí, nos sentamos a negociar, pero nunca llega, no se aparece, 2, 3, y nunca se aparece. Entonces, ya tú tienes pruebas, pues, que son las citaciones para las reuniones, pero eso es excepcional, eso no es que para todo. Entonces, presentas el escrito y mira, hemos sido citados de reunión y nunca se ha presentado. ¿Ya está? Entonces vas a la etapa de conciliación. ¿Está bien? Dentro de la etapa de conciliación, puedes tú pedir inclusive, oye, me voy, mire, de la negociación directa también dice que te puedes ir a la huelga, pero no es recomendable. ¿Por qué? Porque la norma señala que la siguiente etapa es la etapa de conciliación, ¿ya? Entonces, te presentas a la huelga, presentas los requisitos de huelga y te sale una resolución improcedente porque no se ha agotado la etapa de conciliación. ¿Te das cuenta? Entonces, agotemos las etapas previas, que es la etapa de conciliación. Ahora, en la etapa de conciliación, tú te puedes ir, bueno, igual pasa que la subdirección de negociaciones colectivas te cita a una primera audiencia, que es audiencia de apertura, perdón, de instalación y apertura. Entonces se fijan las fechas para las reuniones constantes. ¿Sabes que nos reunimos los martes y jueves, o solo los viernes, o solo los lunes, de todas las semanas hasta llegar a un acuerdo? Tantas reuniones sean necesarias para poder solucionar el pliego de reclamos. En todo caso, terminada la etapa de conciliación o sienten los trabajadores que no pueden llegar a ningún acuerdo, también se presentan 2 posibilidades. Presento un plazo de huelga con los requisitos de ley o me voy a un arbitraje. Es un arbitraje potestativo. ¿De acuerdo? Entonces, en un arbitraje potestativo, tú le dices, oye, señores de empresas X, me voy a un arbitraje y este es mi árbitro y estos son mis temas que voy a ir al arbitraje. La empresa también tiene un plazo para poder contestarte y te dice, entonces este es mi árbitro. Si cada parte pone un árbitro, no significa, de acuerdo a la ley, que el árbitro está a favor de quien los pone. El árbitro está en la obligación de ser imparcial. Y para ello, ambos árbitros designados por cada parte nombra a un presidente y se conforma el tribunal arbitral, que serían 3. Y para que el expediente esté expedito para las partes, entonces se nombra una secretaria del tribunal arbitral. Ahora, en este arbitraje, cada parte le paga a su árbitro, pero cada árbitro nombra un presidente. ¿Quién le paga al presidente y quién le paga a la secretaria? Igual, las partes tienen que correr con el gasto del pago al presidente y del pago a la secretaria. Es decir, cada parte costea todo lo que represente gasto de arbitraje. Y el resultado del arbitraje, bueno, pues un árbitro también lo llama a una audiencia de presentación de tu pliego de reclamos
en cada parte, escucha la otra posición y luego les pide, a ver, su propuesta final. Es similar a un proceso judicial cuando te dice tus alegatos de apertura y tus alegatos de cierre, ¿no? Más o menos así, similar. O lo presenta por escrito de manera verbal. Y luego los árbitros tienen la capacidad de resolución que se denomina laudo arbitral. Ahora, si te vas a una huelga, ya no te puedes ir a arbitraje. Lo que puede ocurrir que si te vas a una huelga, la norma también prevé, si es que esa huelga se prolonga en el tiempo y los conflictos sean mayores o agrave la situación de las personas, de la empresa, o se perjudique o se pueda perjudicar la empresa o los trabajadores, entonces el árbitro se convierte en un árbitro obligatorio, la autoridad administrativa de trabajo. Esto es el funcionario de más alto nivel. Y en ICA es el director regional de trabajo quien debe o tiene la obligación de emitir un laudo obligatorio. ¿Por qué obligatorio? Porque la norma así lo exige. O sea, no puede, digamos, evitar ese tipo de resolución de esa problemática. Entonces hemos visto la negociación colectiva rápidamente. Y en el sector público, ¿qué ocurre? Similar. Se presentan los pliegos de reclamos del 1 de noviembre al 30 de enero solamente. Ojo, no hay más plazo. Si lo presentas el 31 de enero o el 1 de febrero, ese pliego ya no procede. ¿Por qué? El artículo 20, el numeral 2 del artículo 20 del Decreto Supremo 08 señala, presentado el pliego de reclamos, el jefe de recursos humanos tiene 24 horas para inscribirlo en el módulo de negociación colectiva del Ministerio de Economía y Finanzas. 24 horas. Y de ahí tiene 3 días el jefe de recursos humanos o la persona encargada para observarlo si existe algún error, una mala presentación o puntos que no se pueden negociar, qué sé yo, ¿no? Entonces, hay etapas precluyentes. Y luego también tiene 10 días para emitir la resolución de la comisión paritaria, tanto de los trabajadores como de los miembros del Estado, ¿no? Y luego de ello se inicia la etapa de negociación colectiva y todo eso debe terminar a más tardar el 15 de julio. ¿Para qué? Para que el resultado de esa negociación colectiva ingrese en el presupuesto del siguiente año. Miren, es mucho más complejo, es mucho más, digamos, preciso con los plazos que en el sector privado. Como en el sector privado no se rige por plazos, no se rige por digamos, oye, tengo 3 días para esto, un día para el otro, no. Yo soy dueño de mi empresa, yo puedo incrementar todo de acuerdo a la convención colectiva, tanto en junio, julio, en agosto, septiembre, noviembre, de acuerdo a cómo termine su negociación colectiva. Lo que no ocurre en el sector público. Hemos detallado rápidamente un procedimiento de negociación colectiva, pero sigamos viendo. A ver, ¿quiénes son los miembros de la comisión negociadora? Tratándose de los trabajadores, es designado en asamblea general. Muy bien. En una asamblea, que es la asamblea general, designa o aprueban el pliego de reclamos porque el comité, que es el secretario general, presenta ante la asamblea, señores, este es nuestro pliego de reclamo que vamos a negociar. La asamblea lo aprueba, lo desaprueba, hace las modificaciones, qué sé yo, y en ese mismo acto, en esa misma asamblea, van a designar quiénes van a ser las personas que van a negociar ese pliego de reclamo. Entonces, como dice, es designado en asamblea general y su nómina debe consignarse en el pliego que se presente al empleador y a la autoridad administrativa de trabajo. Entonces, dice, miembro de la comisión negociadora, Juan Pérez, Perico de los Palotes, qué sé yo, ¿no? Hombres o mujeres, en relación de 3 o de 4, son miembros de la comisión negociadora. También dice que si se adolece de tal requisito, la precitada autoridad, que la autoridad de trabajo, deberá requerir a la representación laboral que proceda a la regularización correspondiente por constituir uno de los requisitos de presentación del pliego petitorio. Obviamente que tiene que estar debidamente señalado ahí. Si existe esa señalización, la autoridad de trabajo solamente apertura expediente y notifique para que dé inicio al trato directo. Entonces ya sabemos quiénes forman parte de la comisión negociadora. Ahora, no necesariamente quiere decir que sean trabajadores, que sean contadores, que sean ingenieros, que sean abogados, no, administradores o economistas, no.
Tienen que ser trabajadores responsables y con capacidad negocial. Tampoco quiere decir que sean trabajadores que sean árbitros, ¿no? O peritos contables o peritos, ¿no? No es así. Y la capacidad negocial es que sea pues una persona que digamos, tenga la capacidad de conocer una, digamos, o le hayan explicado un balance, tenga conocimiento de la situación de la empresa y de las necesidades o requerimientos que plantee el sindicato. Y en eso tenga pues la voluntad y las ganas de negociar, ¿no? Yo no he dicho pelear, sino negociar, ¿ya? Para ello están designados por sus trabajadores que conocen, entre compañeros se conocen, y dirán, pero no, él es más aguerrido que el otro, y este conoce más que el otro, por lo tanto va José, va Juan, va Felipe, va Miguel, y ya está. Estos señores que forman parte de la comisión negociadora gozan del fuero sindical. Ya anteriormente les había explicado qué cosa es el fuero sindical. El fuero sindical viene a ser la protección que le da la ley a los miembros de la comisión negociadora para que no sean despedidos, no sean cambiados de centro de trabajo, no sean rotados a áreas diferentes de tal manera que perjudique o impida el desarrollo de su función como es comisión negociadora. Entonces, el foro sindical le da protección mientras dure la negociación colectiva y hasta 3 meses después de que firmen la convención colectiva o pacto colectivo, como quieran denominar. Entonces, si la negociación colectiva en el sector privado dura de febrero hasta junio, más los 3 meses serían hasta septiembre, entonces todo ese periodo, los miembros que han negociado el pliego de reclamos gozan del amparo del fuero sindical, pero que siempre que sea por el motivo de una negociación colectiva. Pero si comete falta grave es un tema totalmente diferente y está sometido a las sanciones que señalen el reglamento interno y la norma que es el decreto supremo 0397-TR. En el sector público la cosa también es similar. Los miembros que forman parte de la comisión paritaria o comisión negociadora también están protegidos por el fuero sindical. Si no, es que ellos cometan algún hecho irregular en materia de sanción, proceso administrativo disciplinario. Que eso es lo que lo diferencia del sector privado, porque el sector privado, el jefe de recursos humanos o el jefe inmediato, pues, o de acuerdo a su reglamento interno, tiene la capacidad de sancionar. Porque la norma dice, el empleador tiene la capacidad de sanción, pues está en el artículo 9 del decreto supremo 0397-TR, ¿no? Si te puede poner el horario y te paga, pues tiene la capacidad también de sanción, ¿no? Ojo, de acuerdo a la gravedad, ¿no? A la gradualidad de la falta que puede haber cometido. Muy bien, ya también sabemos qué es el fuero sindical y los que están negociando cómo están protegidos. En el caso de empleadores, que serían los patronos, la designación estará sujeta a la forma establecida por el otorgamiento de poderes. Claro, o sea, bueno, en el sector privado, ¿por qué los diferencio? Porque en el sector público ya la norma es clara, ¿no? Obviamente que no te dice quién va a ser miembro de la comisión negociadora, pero sí, ya sabemos que viene jefe de presupuesto, jefe de recursos humanos, un asesor legal y uno que decide la alta plana del gerente o el presidente del directorio, qué sé yo, ¿no? Entonces ya sabemos los miembros de la comisión negociadora. Pero en el sector privado, ya pues el empleador inclusive pone a su asesor legal, a la persona que decide, o lo que en su minuto de constitución o en los poderes que tiene ya están facultados. Cuando uno constituye una empresa al amparo de la nueva Ley General de Sociedades, entonces ahí en las facultades del gerente o pueden otorgar poderes A, B, C, de acuerdo a como quieran ir funcionando, a uno le da unos poderes para que puedan atender a la autoridad tributaria, la autoridad laboral, etcétera, etcétera, y a otro le puede dar para unas comisiones negociadoras, por ejemplo, ¿no? Entonces, de acuerdo a los poderes que se otorgue dentro del interín de la empresa. El número de los integrantes para esta comisión negociadora debe ser paritaria. Por ejemplo, si el sindicato pone 3 o pone 4, la empresa tiene que poner un número similar, 3 o 4. Puede poner el doble siempre y cuando sea suplente. Si ponen 3 titulares, 3 suplentes. Los trabajadores pueden poner 3 titulares, 3 suplentes. ¿Y cuál es la finalidad de estos suplentes? Efectivamente, como su nombre lo indica, suplir
cuando el titular esté ausente por diversos motivos, viaje, enfermedad, matrimonio, hasta divorcio, llamémoslo, ¿no? Para un poquito de jocosidad, pero la función del suplente es suplirlos. No que participen, sino que suple cuando no está el titular. A ver, la representación podrá ejercerse por el empleador, los mandatarios legales designados a la Escritura de Constitución. Bueno, esto ya lo habíamos comentado. Apoderados designados para el otorgamiento de poderes, incluido poder de autoridad, administrativa, trabajo y carácter. En ambos casos, se debe de estipular expresamente la facultad de participar en la negociación y en la conciliación, practicar todos los actos procesales propios de estas, suscribir cualquier acuerdo y, llegado al caso, la convención colectiva. Ojo, que cuando el sindicato presente el pliego de reclamos, dice, hemos dicho que debe de tener los miembros de la comisión negociadora, ¿verdad? En ese mismo documento debe de estar las facultades con que goza esa comisión negociadora. Por ejemplo, si una comisión negociadora se sienta a negociar tanto empresa como sindicato, esa comisión, no, señores, denme un minuto, por favor, voy a preguntarle a los trabajadores si van a aceptar lo que ustedes proponen o no. Esa no es la finalidad. Los que se sientan a negociar ya están investidos de facultades, investidos de poderes. Es decir, que a sola firma entre los 3 o 4 que conforman la comisión negociadora, pueden firmar una convención colectiva, pueden irse a una conciliación, pueden presentar un arbitraje, o en asamblea aprobado el plazo de huelga. O sea, no necesariamente van a pedir autorización, ya gozan de esas facultades al momento de sentarse a esa mesa a negociar. Por eso, en el pliego de reclamos debe estar claro, ¿no? Son uno de los requisitos también. El empleador, de la misma forma, si te sientas a una negociación, debe estar investido de las facultades, pero ocurre de todo. Así es que estás negociando y están hablando por teléfono, ¿no? Pese a que en las audiencias te dicen, señores, por favor, su teléfono es en vibrador porque vamos a sentarnos a negociar. Pero están llamando, consultando con otro abogado, consultando con otro funcionario, que siempre ocurre. Obviamente que no se le va a prohibir, pero bueno, tienen facultades para firmar, pero todavía consultan. Ese es un tema que no se puede, digamos, prohibir porque son las libertades que tiene cada persona, ¿no? ¿Cuál es el límite a la representación de los trabajadores? O sea, ellos pueden firmar cualquier cosa. Pueden firmar, por ejemplo, en lugar de recibir un aumento de $500, un descuento. No, ¿verdad? Porque los trabajadores o los sindicalizados o los dirigentes que se sientan en una negociación colectiva, ¿qué buscan? Mejoras. No buscan disminuciones, buscan mejoras, mejoras remunerativas, mejoras de condiciones de trabajo. Buscan también la protección y cuidado de sus afiliados. Si no les pagan, ya están presentando un plazo de huelga. Si no cumplen con lo prometido o con el pliego de reclamo, ya están yendo a la SUNAFIL para que presenten o formulen la queja necesaria, o yendo a la vía judicial para el cumplimiento del pacto colectivo. Es decir, la función es el cuidado y protección de los derechos de los trabajadores. Hasta ahora no he visto casos que en una negociación colectiva tengan desmejoras. Es decir, que pidan menos, y eso no está ocurriendo hasta ahora. Dice, cuando el pliego de reclamos haya sido planteado por la mayoría absoluta de los trabajadores. Acá estamos hablando en base al límite de personas, o sea, el número de personas. 3 dirigentes cuando la organización sindical representa a menos de 50 trabajadores, solo 3 dirigentes. Cuando son 50, cuando son más de 50, dice un dirigente sindical adicional hasta un límite de 12 por cada 50 trabajadores. Es decir, esta empresa, ¿cuántos trabajadores debe tener? 600, ¿no es cierto? Entonces, 600 trabajadores, porque, a ver, si tengo 3 primero, me restan 9. 3 por 50 y 9 por 5, 45. Claro, debo tener 500 trabajadores para llegar a los 12 trabajadores. Pero no ocurre eso. Normalmente se sientan 4 hasta 5 trabajadores, cuando sus sindicatos son pues más de 600, 700, ¿no? 4 hasta 5 trabajadores no se sientan más, aunque tienen un límite de 12 trabajadores, ¿no? Perdón, pero
La empresa no puede poner más de los trabajadores que tienen los trabajadores, valga la redundancia, o en todo caso, no puede poner más trabajadores representantes de la empresa que los propios trabajadores. Bien, aquí recién vamos por el inicio de la negociación colectiva. Bueno, se inicia con la presentación del pliego de reclamos directamente el empleador. En el caso de una negociación a nivel de empresa o a través de la autoridad de trabajo, si el nivel de rama de actividad sobre. Sí, pero acá no se dice que si la empresa se niega a recibir el pliego de reclamos, el sindicato o sindicatos tienen la facultad de recurrir a la autoridad de trabajo para que presenten su pliego de reclamos. Y la autoridad tiene la obligación de trasladar ese pliego de reclamos a la empresa. Lo que redunda y significa que corre el pliego de reclamos desde el día que es notificado por la autoridad administrativa de trabajo. A ver, el pliego de reclamos está constituido por un proyecto de convenio, el mismo que debe de contener denominación, número de registro y domicilio del organismo sindical. Obviamente, el sindicato con registro sindical número o expediente número de fecha tal, ¿no? Suscriben el presente convenio colectivo. De no existir esto en la sindicación de identificada, ya. Miren, acá hay una partecita que lo había tocado rápidamente que quiero aclarar. Denominación, número de registro y domicilio del organismo sindical que suscribe el proyecto del convenio colectivo. Bueno, tiene que ser plenamente identificado. De no existir este último, las indicaciones que permitan identificar a la coalición de trabajadores que lo presentan. Les comenté hace un momento. ¿Qué cosa es una coalición? Tiene que ser una unión, ¿no es cierto? Una unión. Puede ser de sindicato o de personas. A ver, si hay 2, 3, 4 sindicatos, nadie quiere pelear y decir yo tengo mayoría y nada por el estilo, la norma habla de una coalición. Entre los 4 o 5 sindicatos pueden formar una coalición e ir a una negociación colectiva con su empleador de manera unísona. O trabajadores que no estén afiliados o que no formen o que no tengan sindicato dentro de la empresa pueden formar una coalición, ¿no? O formar delegados e ir a una negociación con su empleador. Entonces, no necesariamente tienes que tener un sindicato. Si son menos de 20, puedes tener delegados. Si son más de 20 y no hay sindicato, formar una coalición, como dice la norma. Bien, segundo, la nómina de los integrantes de la comisión negociadora, lo que comenté hace un rato, con los requisitos establecidos por el artículo 49, segundo párrafo de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. Es decir, en la asamblea tienen que nombrar quiénes son los que van a negociar con las facultades y prerrogativas previstas en la norma. Eso significa que si en un determinado momento pueden firmar, no necesitan salir a hacer una consulta. Ellos pueden firmar directamente en representación de todos los trabajadores que conforman ese sindicato. Como número 3, el nombre o denominación social y domicilio de cada una de las empresas u organizaciones de empleadores comprendidas. Claro, si es una sola empresa, nombre de la empresa es suficiente. Si son un grupo de empresas, el nombre de las empresas que están formando parte de esa negociación colectiva. 4. Las peticiones que se formulen sobre remuneraciones, condiciones de trabajo y otros factores propios de la relación laboral que se plantee, las que deberán tener forma de cláusula e integrarse armónicamente dentro de un solo proyecto de convención. Es decir, como le dije hace un momento, el proyecto de pliego de reclamo ya tiene que ir como que hay un acuerdo entre las partes, porque eso es lo que se va a negociar. Es decir, debe ponérselo para que el empleador firme. Obviamente que en la negociación pueden cambiar los términos, las frases, los plazos, los montos, pero ya el convenio debe estar redactado de esa manera. Número 5. Copia de la comunicación remitida al empleador tratándose de negociación en el ámbito de la empresa. Pero esto es cuando se presente el expediente ante la autoridad de trabajo. Firma de los dirigentes sindicales designados para tal fin por la asamblea o de los representantes acreditados. Señores, cuando se presenta un pliego de reclamo a una empresa, no queda ahí. No es que quede entre la empresa y nosotros. El sindicato está, bueno, tiene la facultad, llamemos, no está obligado, aunque debe de hacerlo, de que ese pliego de reclamo presentado a la empresa tiene que presentar una copia de ese pliego de reclamos con la carta dirigida a la empresa a la autoridad de trabajo, mediante una solicitud
para que la autoridad de trabajo le abra expediente, le asigne un número de negociación colectiva y esté observando del resultado del trato directo, para que mediante profesionales que contamos nosotros en la institución, en su determinado momento, lo atendamos en la vía de conciliación. Los conciliadores que tenemos, por si acaso, son conciliadores adscritos al Ministerio de Justicia, debidamente acreditados con su registro. ¿Cuál es el plazo de presentación de este pliego de reclamo? El pliego de reclamo debe presentarse no antes de 60 días ni después de 30 días calendarios anteriores a la fecha de caducidad de la convención vigente. Normalmente, cuando presentas un pliego de reclamo, presentas antes que se vence el otro, para que puedas ir negociando, ¿verdad? Es lo recomendable. Pero hay quienes todavía presentan posterior al vencimiento, pero bueno, la empresa sigue negociando para evitar los conflictos. Dice, si se presenta con posterioridad al plazo señalado, su vigencia se postergará en forma directamente proporcional al retardo. Por ejemplo, si el pliego de reclamo se venció el 31 de diciembre de 2024 y yo lo presenté en marzo, está bien, pues la empresa lo va a recibir. Y tú le pones vigencia a partir del 1 de enero del 2024, obviamente, ¿qué dice la norma? Ah, no, pues, tú la presentaste en marzo, corre a partir de marzo. Ah, pero va a quedar 3 meses en el aire. ¿Por qué te tardaste en presentarlo? No es responsabilidad de la empresa, es responsabilidad de los miembros de la junta directiva de ese sindicato. A ver, ¿cuál es el trámite? La solicitud con los requisitos correspondientes se presenta a la oficina de trámite documentario dirigida a la subdirección de negociaciones colectivas. Es la entidad o es el área correspondiente que le va a asignar un registro y le va a hacer un seguimiento de los procedimientos de trato directo y de conciliación hasta su etapa final. La dependencia decreta la apertura del expediente convocando a las partes a dar inicio a la negociación colectiva de acuerdo a las normas aplicables sobre la materia. Es decir, ¿saben qué, señores? Le asigno el expediente número 30, 2025, qué sé yo, y se les exhorta a que den inicio a la etapa de trato directo. ¿Ya está? Ellos se reunirán tantas veces sea necesaria hasta tratar de solucionar ese pliego de reclamos. En caso de interponerse recursos impugnatorios, ocurre, por si acaso, en la Ley de Procedimientos Administrativos Generales señala que todo procedimiento administrativo tiene o puede ser impugnado, de acuerdo al artículo 209. Dice, a ver, se emite un decreto de apertura, la empresa o el sindicato no está de acuerdo, apela a eso, ¿no? Dentro del tercer día hábil de notificado. Entonces corresponde a la Dirección de Prevención y Solución de Conflictos, es decir, el despacho en el cual me encuentro ahora a cargo, emitir el pronunciamiento en segunda y última instancia, porque es un procedimiento administrativo. Existen procedimientos administrativos que todavía existe una instancia superior. Por ejemplo, cuando la Dirección de Prevención ocurre en primera instancia, la Dirección Regional es segunda instancia, pero todavía existen recursos de revisión, que no es el caso, pero existen. Cuando la norma lo señale, si la norma no lo señale, no hay ese recurso. Entonces, respecto a lo resuelto por la subdirección de negociación colectiva. Y eso está en el Decreto Supremo 017 de 2012 TR, ¿no? Que es la facultad de la Dirección de Prevención emitir pronunciamiento en segunda y última instancia. Siguiente, por favor. La negociación directa. Presentado el pliego de reclamos, la negociación directa debe iniciarse dentro de los 10 días calendarios. ¿Eso ocurre? Normalmente no ocurre. A veces empiezan antes, a veces empiezan 15 días, 20 días. Lo que importa aquí, caballeros, en el sector privado es la voluntad de negociación. Eso es lo importante. Señores, no lo puedo hacer los 10 días porque estamos cerrando campaña. Empecemos a partir del día 12, 13. Obviamente que las partes se ponen de acuerdo y empieza la negociación. Lo importante es que se sienten y negocien, traten los puntos, resuelvan o no. Eso es lo importante. Esa es una de las finalidades de este pilar o derecho fundamental de los trabajadores, porque están en la Constitución. En dicha etapa, las partes se reúnen a efecto de buscar una solución al pliego de reclamos, suscribiendo una convención colectiva, eso está en el artículo 57 del tubo de la ley. El tubo es el Decreto Supremo 010-2003 de la Ley de Relaciones Colectivas de Trabajo. ¿Cuáles son las ventajas de las negociaciones colectivas? A ver, en una negociación colectiva en trato directo, ¿quién interviene? Hemos dicho que solamente dos partes, sindicato y empresa, solucionan sus problemas.
no interviene nadie, ni la autoridad de trabajo, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía, ni el vecino, ni nadie. No podemos ni tenemos facultad para interferir, por eso se llama trato directo. Obviamente que cada parte pone a sus asesores, como les comenté hace un momento, pero los que firman y resuelven son ellos. Al negociar, las partes no tienen que regirse por reglas fijas de un procedimiento como está en el sector público. Tienes 30 días, solamente hasta el 30 de junio, cuando el sector descentralizado, solo hasta el 15 de julio. No, ellos no se rigen por eso. Yo cierro en marzo, no puedo, cierro en junio, no puedo, lo cierro en diciembre, pero lo cierro, que es lo importante. Mientras no se agote el trato directo, pueden reunirse tantas veces sean necesarias. Obviamente tampoco vale pues la dilación en exceso, ¿no? Yo lo hago solamente con fines académicos para que quede ilustrado, que pueden hacerlo tantas veces necesiten. Acá abajo lo dice, pueden reunirse tantas veces sea necesario hasta dar solución al pliego de reclamo. Dice como límite máximo 31 de diciembre, no lo dice. Dice como límite máximo junio, julio, tampoco lo dice. Así es que, señores, hagamos este tema de negociación directa con la finalidad de arribar nuestro problema, solucionar nuestro problema. Siguiente, por favor. Muy bien, al final lo diré. Ventaja de la negociación directa. Dice, son las partes las que analizan las soluciones posibles sin intervención de un tercero. ¿Cuáles son las ventajas? En que ellos analizan, digamos, un estado situacional, analizan un petitorio, el impacto que va a tener en la economía de la empresa, si la empresa es posible o no de absorber esa deuda mayor que se va a adquirir en buena hora. Es más, los trabajadores pueden poner que vamos a redoblar el esfuerzo, tu producción ya no va a ser 10, va a ser 20. Pero bueno, es un ofrecimiento, ¿no? Siempre y cuando me des este aumento. Esa es una negociación. No todos ganan, siempre hay que ceder algo para ganar algo. En una negociación hay estrategia de negociación también. Al negociar, las partes no tienen que regirse por reglas de fija de procedimiento. Bueno, ya lo dijimos, ¿no? Pueden reunirse tantas veces sea necesario hasta dar solución al pliego de reclamo. Claro. Volvemos a repetir lo anterior. Enfoques comunes de una negociación directa. ¿Cómo se enfoca? Dice negociación posicional. Se presenta cuando las posiciones planteadas inicialmente por las partes empiezan con exigencias altas para luego ceder lentamente en forma mínima. Por ejemplo, señor Juan Pérez, gerente general de la empresa X, mi sindicato en asamblea hemos pedido un pliego petitorio con un aumento de 500 soles a cada uno de los trabajadores. Como primer punto. Como segundo punto tenemos, usted no debe de otorgar alimentos con una calidad nutritiva suficiente para poder aguantar el ritmo de trabajo. Por decir, ¿no? Ya, vamos a tocar solamente esos dos puntos. A ver, la empresa que va a decir, señores, 500 soles me parece excesivo. Nosotros te proponemos 100 soles. Mire que la diferencia está lejos, ¿eh? 500 a 100 está lejos. O la empresa puede decir, empieza con 10 soles, ¿no? Entonces, depende de las estrategias. No es muy alto lo que has pedido, 500 soles, no, pero si en el balance dice que tienes utilidades y las utilidades de estos 4 últimos años siempre ha ido creciendo, por ende, en la curva de aumento, en el año 2025 también debe de crecer porque nuestra producción es similar o mayor. Bueno, ya hizo su estudio, ¿no? La empresa, bueno, sí, tienes razón, en todos los casos te voy a dar 50 soles. Que no sean 500, que sean 450. Uy, ya se dio las trabajadores. La empresa dirá, pero uy, qué bueno, ya van bajando. Señores, yo te doy, ya no 50, te voy a dar 60. Entonces tampoco hay un incremento significativo. ¿Qué va a hacer el sindicato? No, la próxima es 440, ya no baja en 50, sino baja en 10. Son estrategias. La única finalidad es que ambas partes lleguen a un acuerdo. Por decir, señores, no te doy 500, te doy 200 soles. Y si están de acuerdo, firman el convenio colectivo. Ahora, no existe la obligación, escuchen, no existe la obligación de firmar un acuerdo colectivo completo. Si tienes 30 puntos, vas a cerrar los 30 puntos y lo firmas. No. Puedes ir firmando con acuerdos parciales. Si llegué a un acuerdo parcial de mejorar mis alimentos, firmamos ese acuerdo de los alimentos, cosa que ya no entra a la siguiente negociación, sino entra a los siguientes puntos.
Si mi remuneración, es que es el meollo de todo el problema de un pliego de reclamos, ya no te gano 500, me vas a dar 200 soles y te firmo un acuerdo parcial, lo demás debe caer por sí mismo, es decir, puedes negociarlo rápidamente. Entonces, caballeros, son estrategias de negociación. Hay otro que dice, no, yo no bajo ni un solo céntimo, señor, porque eso es lo que me corresponde. Es una posición, pero esa posición es muy drástica, muy dura. Si estás negociando, es decir, tú vas a un mercado y dices, señor, ¿cuánto está la papa? 2 soles. 2.50 te doy. A todos nos ocurre, ¿no? Acá no hay que yo no voy al mercado, van la mayoría. Y eso ocurre porque tenemos esa posición de ganar más o de invertir menos, qué sé yo, ¿no? De acuerdo como lo quieras hacer. Pero mientras ambas partes no lleguen a un punto final, todo es negociación. Dice, se caracteriza el uso de la imposición, confrontación y amenazas. Ah, eso sí ocurre. Hay algunos sindicatos o algunos miembros de un sindicato que quieren imponer, no, señor, que no, hasta levantan la voz y ahí ya viene, bueno, cuando es trato directo no interviene la autoridad de trabajo, pero cuando interviene la autoridad de trabajo, primero fija las reglas de conducta, porque eso es lo que manda la norma, reglas de conducta. Y si existe un levantamiento, señor, por favor, estamos en una reunión, tenga usted la bondad de no acelerarse o no levantar la voz y estamos negociando. Ya pues, esa es una llamada de atención muy ligera para que la otra parte se ponga derecho y comiencen a negociar como debe ser. Confrontación. Muchos son confrontacionales, quieren hasta pelear. No, no, pero a mí no, ¿por qué no me das? Si yo trabajo para ti, me saco la pobre, mira, llego una hora a mi casa, tengo 12 horas de trabajo y encima no me quieres aumentar. Son confrontacionales. Y eso no es bueno. ¿Por qué? Porque es una negociación. A ver, tú ve a comprar algo y te pones a bajarle de precio, te van a querer pegar por bajarle de precio, eso no es correcto, ¿cierto? Porque simple y sencillamente no tienes el dinero, no pagas, o no quieres comprar la marca o modelo, no pagas, ya está. Igual pasa en una negociación colectiva, son posiciones. Y también hay amenazas, no que, ¿sabes qué? Si no me das, me voy a la huelga, es una amenaza, ¿no? No otro tipo de amenaza de manera directa, eso no ocurre, y tampoco debe ocurrir. Me voy a la huelga, y la huelga va a ser indefinida. Ya pues, eso ocurre normalmente, ¿no? Pero cuando interviene la autoridad de trabajo, nuestra función es que eso no llegue a formalizarse, sino mediar para que realmente se apacigüen los ánimos y sigan negociando. Un fuerte apretón de manos sería bueno, en la finalidad. Obviamente que las negociaciones están basadas en intereses, pero ¿cuál sería el interés de los trabajadores? El aumento, mejora de condiciones de trabajo, y hasta el trabajador va a querer que le pongas una movilidad para que lo lleves al trabajo y lo regreses a su casa, ¿no? Mientras haya más beneficios en buena hora. La empresa también lo va a ver si eso es factible o no, si es que digamos, tiene el dinero suficiente para afrontar esos pedidos, ¿no? Ahora, esta estrategia de negociación involucra a las partes a adoptar un esfuerzo cooperante para afrontar conjuntamente las necesidades de cada uno de ellos. Lo fundamental es que las partes identifiquen los intereses comunes, las necesidades y valores que deseen preservar. Por ejemplo, a ver, señores, sí, señor, pero nuestro centro de trabajo está pues en Guadalupe y la mayoría son modica. Usted sabe que el costo del pasaje cuesta tanto. Mira, si nos pones esta movilidad, pagamos un sol, por decirlo, y la empresa, sí me conviene que todo, no me falten los trabajadores, un sol, yo pago el otro sol que es la diferencia, por decir, ¿no? Entonces la empresa asume el costo del pasaje, el 50%, y los trabajadores se van a ver beneficiados. A una hora determinada se paran en un lugar, todos al centro de trabajo y todos a su casa a una hora determinada. Muy bien. Ambas partes están cooperando para una solución pacífica. Lo que no ocurre en incremento de remuneraciones es otro tema en negociación, pero el tema comunes, como en este caso ambas partes se benefician, sí se puede llegar a un acuerdo rápidamente. Y cuando hay un acuerdo rápidamente, pueden ir firmando. Se llama acuerdos parciales, ¿ya? Y este tema es importante, mire. Solo es obligatorio levantar actas para consignar los acuerdos adoptados en cada reunión. Yo he tenido muchos casos en los cuales los trabajadores dicen, sí, pero ¿por qué no levanto un acta donde ellos, está la propuesta de la empresa? No, es que estamos en una negociación donde tú no puedes poner, el señor ofreció tal cosa, el trabajador pidió tal cosa, faltaría papeles para poner, pues, ¿no? Para llenar todo lo que se ofrece, todo lo que se dice y desdice. Sin embargo, aquí está claro, solamente se van a levantar las actas con los acuerdos
totales o parciales, a los que se arriben o se acuerden. Si durante la negociación directa no se lograse una solución en torno al pliego de reclamos, cualquiera de las partes puede darla por terminada y solicitar el inicio de la etapa conciliatoria. Aquí lo que le decía, debe levantarse un acta. ¿Sabe qué, caballeros? Hemos tenido 10 reuniones, 20 reuniones, no hemos llegado a un acuerdo. Hagamos que la autoridad de trabajo participe y nos oriente en cuanto a materia normativa. Muy bien, levantemos el acta de no acuerdo y con eso solicitamos la etapa de conciliación. Es uno de los requisitos que se pide. En la etapa de conciliación, al presentar la solicitud cualquiera de las partes, tanto el empleador como el sindicato, con la solicitud y los requisitos que se piden, tenemos personal especializado en materia laboral. Como les vuelvo a repetir, adscritos al Ministerio de Justicia con su registro de conciliador. No hay funciones de conciliación con personas que no han sido formadas. No existe ya en trabajo. Todos son debidamente, digamos, acreditados. Sin embargo, si las partes lo acuerdan, pueden encomendárselo a personas privadas. Bueno, también está parte de la norma, así que, pero un profesional privado no es gratis, te cuesta. En cambio, la administración pública, la dirección de trabajo no te cobra un solo céntimo. El papel del conciliador está centrado en lograr el avenimiento entre las partes con la finalidad que te llegue a un acuerdo mutuamente satisfactorio. ¿Te acuerdan el caso que les puse del vehículo para trasladarse? A la empresa le conviene que estén temprano y al trabajador le conviene porque paga menos. Ambas partes se ponen de acuerdo. Entonces, lo que tienen es tratar de llevarlo por ese lado. ¿En qué se beneficia la empresa y en qué se beneficia el trabajador? O ambos ceden o ambos ganan. De tal manera que ese acuerdo conciliatorio sea beneficioso, como le decía en la técnica de Harvard, ganar, ganar, todos ganan. Obviamente que en ese proceso ceden, pues no ceden posiciones. Ya no quiero 500, quiero 300, ya no te doy 100, te doy 200. En ese momento en que ceden posiciones, están acercándose a firmar un acuerdo conciliatorio. Siguiente, por favor. Presentada la solicitud, el especialista de la autoridad de trabajo cita a las a una audiencia de instalación y programación de fechas. ¿Saben qué, caballeros? Vamos a hacer una reunión de conciliación todos los días lunes, todos los días miércoles, o todos los días jueves, o todos los días de la semana, por decir, ¿no? Dependiendo, pues, obviamente que todos los días de la semana no se va a poder porque tienen que trabajar, ¿no? Sino simple y sencillamente dependiendo, digamos, el grado de confianza, el grado de afinidad que tengan y las ganas de poder solucionar este problema, ¿no? Si no hay intención, no hay solución. Así de simple. ¿Cuáles son las clases de conciliación? A solicitud de parte y de oficio. A solicitud de parte hemos visto pues ya que se agotaron la etapa de trato directo, no se ha llegado a ningún acuerdo y cualquiera de las partes puede solicitar la etapa de conciliación presentando el acta donde no hay ningún acuerdo. Muy bien. De oficio, la autoridad de trabajo ve que en el expediente que se presentó en enero todavía está abierto en junio, en julio, agosto y no hay solución y el trato directo no se ha cerrado, entonces la autoridad de trabajo tiene la facultad de citarlos a una audiencia de conciliación, pero previamente le dice informen el estado en el cual se encuentra el expediente. Si está cerrado, en buena hora. Si siguen negociando, la autoridad de trabajo puede intervenir. Puede, no dice que debe, puede intervenir de oficio para que esto se solucione. ¿Y qué clase de conciliador tenemos? Público y privado. En el sector privado, las partes, si así lo acuerdan, encomendar a terceros. ¿Sí? En el sector público, el personal especializado está en la Dirección Regional de Trabajo de ahí. Es totalmente gratuito. Ahora, por ser personal especializado no quiere decir que sean personal que no tienen capacitación y formación. Y si gustan, pueden pedir su número de registro adscrito al Ministerio de Justicia y corroborarlo en la base de datos que tiene el Ministerio de Justicia. A ver, ¿cuáles son las características de la conciliación? La conciliación se caracteriza por su flexibilidad y simplicidad en su desarrollo con participación activa del conciliador. Muy bien. El conciliador, luego de presentarse, simple y sencillamente le dice, a ver, señores sindicatos, ustedes han presentado su pliego de reclamo, por favor, haga su presentación oral. El sindicato puede ayudarse de medios audiovisuales, puede ser proyector, puede utilizar lo que necesite. O también, señores, hemos contratado a un especialista en economía que puede plantear, también lo puede hacer. Eso no está prohibido.
Se realizarán tantas reuniones como sean necesarias, siempre que exista la voluntad de la parte para llevarlas a cabo. A ver, si la autoridad de trabajo lo cita, o hay una programación de citas, y una de las partes no asiste, entonces no hay voluntad de negociación. No hay una capacidad, no, sino hay una voluntad negocial. El conciliador podrá actuar como mediador si la parte lo autoriza. Ahora, acá hay otro tema. Volviendo al ejemplo anterior, el sindicato pide 500, la empresa te da, comenzó con 50 y no sube 50, sino a 60, y esa parte no hay acercamiento. El conciliador puede pedir permiso, puede pedirle la autorización a la parte para fungir de mediador. Ahora, ¿qué función cumple el mediador? El mediador es diferente al conciliador. El conciliador hace que las partes logren una, digamos, ¿cómo te podría decir? La facilidad de conversación, promueve el diálogo, facilita el tipo de diálogo de tal manera que en un ambiente armonioso puedan solucionar problemas. Ese es un conciliador. Pero el mediador no. El mediador te presenta fórmulas de solución de conflicto. Fórmula 1, no se aprueba. Fórmula número 2, aprobado, ya está. Entonces, pero para ello necesita que las partes autoricen. Pidan o autoricen que ese conciliador haga las veces de mediador. ¿De acuerdo? Eso es la mediación en este tipo de reuniones o en este tipo de negociación colectiva. Y llegamos al arbitraje. Como les había dicho anteriormente en la figura anterior, el sindicato que está negociando tiene dos posibilidades. Se va a la huelga o se va al arbitraje. Si se va al arbitraje, tiene el arbitraje potestativo inicialmente. Es decir, el sindicato nombra a su árbitro, comunica al empleador, el empleador nombra a su árbitro y ambos nombran un presidente del tribunal arbitral y el presidente designa a su secretaria. Todo eso lo costean las partes. Cada uno paga a su conciliador y los dos pagan la mitad al presidente del tribunal arbitral y a la secretaria. Ya está. Porque no trabajan gratis, por si acaso. En caso se desarrolle la huelga, que más adelante vamos a ver los requisitos, presentación y todo lo demás, se le dé, digamos, favorable la huelga, ¿verdad? Y al darle favorable la huelga, o positivo, o se le aprueba la huelga, se van a una huelga. La huelga puede ser indefinida. Están 10 días, 15 días, 20 días, 30 días, un mes, 2 meses. En el Callao una huelga de 6 meses, por ejemplo. ¿No? Pero la norma también prevé que cuando afecte, ¿no? Se vea peligrado tal cosa, la autoridad de trabajo tiene la obligación de constituirse como árbitro obligatorio y emitir una resolución que resuelve el conflicto. Pero siempre y cuando existan las condiciones señaladas. Porque si no existen las condiciones, cualquiera de las partes puede interponer una acción contra un recurso de apelación contra esa resolución arbitral o se va a la vía judicial. Y en la vía judicial ya ustedes saben que todo puede ocurrir, ¿no? De acuerdo al planteamiento de las partes. Muy bien. ¿Qué cosa es entonces una convención colectiva? Una convención colectiva es el producto de una negociación. ¿Por qué colectiva? Porque se negocian varios. Entendida como el acuerdo destinado a regular las remuneraciones y condiciones de trabajo como factores sustanciales, que concierne a las relaciones entre trabajadores y empleadores. La convención colectiva tiene fuerza vinculante, esto es, obliga a quienes la adopten, a las personas en cuyo nombre se celebró y a quienes les sea aplicable, así como a los trabajadores que se incorporen con posterioridad a la empresa, con excepción de quienes ocupan cargo de dirección o cargo de confianza. Señores, una convención colectiva tiene fuerzas vinculantes. Una convención colectiva son normas convencionales. ¿Por qué normas convencionales? Porque quienes la firman están obligados a cumplir. Quiere decir, dentro de la empresa X, que fue nuestro ejemplo, hay un aumento de remuneraciones que no existen entre las demás empresas. ¿Por qué? Porque ese sindicato ha negociado en representación de los trabajadores de esa empresa, no de las empresas a nivel nacional, solamente de esa empresa. Aunque salga una norma que diga incremento de la remuneración mínima vital, eso es otro tema, es un marco normativo o normas legales. Aquí estamos hablando de normas convencionales. Las normas convencionales se adecúan a las necesidades de las partes o
al aspecto negocial que ambas partes hayan tenido.